dándolo en el marco del ciclo de formación permanente, intentando construir y seguir creciendo en esta hermosa comunidad de graduados FADU, que nos agrupa un poco a todos, inclusive a Betina, hoy la arquitecta Betina Lizalde, que nos va a disertar en la clase de hoy, es graduada de la casa, nos conocemos hace mucho tiempo, hacía rato no nos veíamos, pero nos conocemos hace mucho Con tiempo. mucha honra, graduada. Así que, claro, así que bueno, nada, simplemente presentárselas, no quiero, digamos, dejar pasar más tiempo, son las 6:10, así que si vos querés, Betina, podés compartir cuando quieras pantalla y te escuchamos, yo te escucho bien, así Por que los eso. saludo a todos y buena clase. Bueno, gracias, Mariano. Ahí comparto pantalla, ustedes me dicen. Sí, sí, se Sí, ve. se ve, se ve. Viendo. Bueno, ahora vamos a poner modo presentación. Me da bolilla. Bien, bueno, ahí estamos. Desde el INCOSE, yo me presento un poquito, pero bueno, formamos parte de Saint-Gobain, forma parte del INCOSE. Ya lo habrán dicho por ahí en la primera reunión que tuvieron, ¿sí? Y en realidad mi tarea en Saint-Gobain es especificación técnica para obras. Estamos con asistencia técnica y especificación. Así que bueno, toda consulta que quieran realizar son bienvenidas. Bueno, continuando la dinámica del curso de introducción a Steel Framing, vamos a introducirnos ya en el tema que nos convoca, que son estos temas, ¿sí? Que vamos a ir desarrollando. Siempre tiene que estar presente la eficiencia energética por varias razones que vamos a ir viendo. Nos importa el medio ambiente, ¿sí? Y el compromiso que tenemos para mitigar los efectos dañinos de la generación de CO2. Y bueno, para eso hay que ser respetuosos con el medio ambiente, también tratar de generar materiales que no tengan impactos negativos, tratar de contribuir al reciclado. También es importante no solamente el aislamiento, o sea, la eficiencia desde el punto de vista energético, sino también tener un confort acústico, un confort térmico, ¿sí? Ya al interior, analizando esa problemática y estar seguros como personas frente al fuego, o sea, que nuestra envolvente nos dé esa seguridad. Bien. Hablando y entrando un poquito en el tema de eficiencia energética, vemos que el 40% del consumo energético en nuestro país, ¿sí?, lo demanda la construcción. La construcción, cuando habitamos las escuelas, las universidades, nuestras casas, ¿sí?, cuando ya los edificios están en régimen, en uso, ¿sí? El resto, transporte e industria, entendemos que va a seguir en aumento y esperamos también que sea en aumento. ¿Alguien me dijo algo o hay un micrófono abierto? No sé, Mariano, si alguien me Quedó un comentó. micrófono abierto que ahí estamos rastreando cuál es y lo apagamos. Bien, no hay ningún problema, no, yo porque pueden hacer preguntas, están bienvenidas, pero no la comprendía. Bueno, fantástico, no, eso fue un sonido ambiente, me parece. Pero está bien, nos vamos a centrar en la eficiencia del envolvente, la eficiencia energética. Entonces vamos a analizar lo que nos compete a nosotros como profesionales o futuros profesionales, que es ese impacto enorme que queremos bajar del 40% de la energía en la construcción. Y entonces vamos a analizar la envolvente y vamos a ver qué pasa, por dónde pierde energía o por dónde hay ganancia, ¿no? Esto se ve. Siempre se analizan las pérdidas de calor, pero obviamente es la estacionalidad también, invierno y versus a reversa el verano. Y esa eficiencia se pierde por los techos mayormente,
va a depender, por supuesto, de la tipología edilicia, ¿no? Si está más extendido el proyecto en el terreno o es más compacto, ¿sí? Siempre hay un porcentaje, esto es un análisis general. Después en muros, un 20%. Voy a minimizar un poquito porque los veo y ahí está. Un 16% en ventanas, ¿sí? Bueno, y así vamos viendo las diferentes situaciones de las pérdidas de esa envolvente, en renovaciones y en pisos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar esas condiciones, o sea, colocar aislación en toda esa envolvente. El envolvente, ¿por qué? Porque afuera tenemos otra temperatura, ¿sí? Y eso es lo que hay que atender. ¿Y qué nos va a ayudar para eso? Entender un poco cómo estamos parados con las normativas, las que son obligatorias, las que son de análisis y sugerencia, y todo esto está siempre basado en las normas IRAM, ¿sí? Con las que nosotros hacemos los cálculos térmicos, que seguramente también hicieron balances térmicos, etcétera, en la FACU. Y bueno, el primer gran empujón lo tenemos en el 2007, allá cuando por ahí nos recordamos allá a lo lejos algunos, que salió este decreto, que era el de conocido como las bombitas, el recambio de bombitas de incandescentes por bombitas de electricidad más eficientes. Pero eso tenía ese decreto una serie de ítems mucho más profundos que ya hablaban de el envolvente, del etiquetado, en fin, de muchas cosas más. Entonces, todo esto va avanzando y como gran hito en el 2010 está la ley de la provincia de Buenos Aires, que es la 13.059, que es obligatoria y por cierto, no se fiscaliza, ¿sí? No hay un correlato en eso, de cuando uno presenta los planos en el municipio que nos lo exijan. En algún que otro municipio nos dicen que somos responsables como profesionales y nos ponen un sello, pero realmente, bueno, esto es deficiente en este punto, ¿no? Del control. Pero tenemos que tenerlo en cuenta para poder ir y construir de esa manera y proyectar de esa manera para estar tranquilos como profesionales que estamos cumpliendo con eso. ¿Y qué significa cumplir con esta ley? Bueno, no tener condensación superficial ni tener condensación intersticial, tener un nivel de transmitancia que es el K, que es la inversa de la resistencia térmica, con un K admisible, que hay que verificar nuestra solución, ¿sí? Tanto muros, techos, etc. Y eso nos va a dar un K de cálculo que vamos a comparar con el K que nos va a dar el K máximo admisible de la zona bioclimática o de la localidad. Vamos a ver un poquito esto, pero me pueden preguntar, porque no me quiero adentrar en cada una de las normativas, sí en esta, porque es la base que da puntapié para el resto, y van adscribiendo, por ejemplo, la ordenanza de Neuquén que vemos acá, que también es obligatoria, toma también como base este nivel de transmitancia B que vemos acá y evitar las condensaciones. La ciudad de Buenos Aires, que también lo puso como obligatorio estos niveles, nivel B de transmitancia y no tener condensaciones ni superficial ni intersticial, y además le agrega el cálculo para refrigeración y la pérdida global por la envolvente también en invierno. Eso está ya dentro del código de edificación, por ejemplo. Entonces, esto hay que saberlo, que en el ejercicio profesional vamos a tener esos valores ya como limitantes. Bueno, la ordenanza de Rosario es un lugar que ha generado muchísimo para ir mejorando los indicadores y ya tienen un CAN máximo admisible superador a este nivel B. O sea, sería un nivel AB el que se exige, para decirlo. Y además, el análisis de la pérdida global por la envolvente, tanto en invierno como en verano. Es el G o el GR para refrigeración. Y esto ya es obligatorio para
toda edificación de más de 250 metros cuadrados en este momento. Luego podemos ver que otro granito es en el 2017, el etiquetado energético de vivienda. ¿Sí? Esto viene a traer una herramienta con un aplicativo que es de uso para los profesionales que están colegiados y que además aprueban un curso. De hecho, bueno, les puedo contar un poquito más si a alguien le interesa, porque soy certificadora energética también de vivienda. Y lo que hace es darnos un índice de prestación energética, o sea, un consumo de esa vivienda que estamos analizando o proyecto de vivienda, ¿sí? Y otra cuestión para también resaltar, esto es voluntario todavía, pero si vamos a la diapo siguiente, lo que vemos en este correlato es que al 2027 en Santa Fe el etiquetado va a ser obligatorio, por ejemplo, ¿sí? Y todo lo que se haga con recursos de la provincia en materia de viviendas va a tener que etiquetarse en la letra C, C o B o A. Estuvimos hablando hasta acá que todo está basado en las normas IRA, y esto también, pero si uno hace los cálculos térmicos bajo normas IRAN para los muros, para las cubiertas, para el piso, tenemos que ir a tratar de no verificar solo el nivel B, ahí en el primer rango o escalón, sino tratar de ir por el nivel A en las normas IRAN. ¿Por qué? Porque el etiquetado, estas letras que son semejantes a un etiquetado que vemos en un electrodoméstico en casa, ¿sí? Es igual, ¿sí? Solo que corresponde al análisis de la pérdida de energía de una vivienda. Esas letras son muy difíciles de escalón por escalón irlas subiendo, entonces para llegar a C realmente hay que ir a verificar un cálculo térmico en primera instancia en un nivel A, superior. O sea que ahí hay que poner todos los cañones de aislamiento porque el envolvente es súper importante para esto, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito. Bueno, de más está decirte que esto está totalmente atado, la eficiencia energética, a ¿qué cosa? Al impacto que tiene no vivir o habitar o estar o trabajar o la universidad o el ámbito en el que estemos va a tener unos consumos superiores porque la deficiencia del envolvente va en detrimento absoluto del aumento de boletas de gas y de luz, de electricidad, ¿sí? Entonces, esto va en aumento, ya muchos saben que les han sacado los subsidios en muchas familias, y esto tiene un impacto muy grande. Así que poner foco en la envolvente hace que esto pueda llegar a disminuir y el repago de lo que se ponga en una obra para el aislamiento térmico va a ser mucho más cercano, cada vez más cercano. Bueno, esta es la etiqueta, ¿sí?, de eficiencia energética, que va de la G a la A, y como les decía, para llegar, por ejemplo, a la letra C, es muy complicado acceder, entonces hay que realmente apuntar a tener esa eficiencia. Hay otras acciones, bueno, otra de las acciones importantes a resaltar es el momento donde tanto el steel frame como el balloon frame se hace, ya no es necesario tener un CAT, un certificado de aptitud técnica, sino que ya es construcción, digamos, igual que la construcción húmeda, que es construcción tradicional, llamada tradicional, tanto húmeda como en seco, ¿sí? Entonces, a partir de allí, esto cambia muchísimo y la implementación del sistema se hace, de la construcción, en este caso en Steel Frame, se hace mucho más simple, porque antes había que ir con cada fabricante a ver si tenía el certificado de aptitud técnica, bien, o el sistema que se empleara, era mucho más engorroso. Hoy día tenemos eso ya allanado.
Las normas IRAM son estas, o sea, todas las certificaciones, leyes obligatorias, decretos, están basados, como les decía, en las normas IRAM. Son todas estas normas, ¿sí? Las normas IRAM son de consulta abierta y también se pueden comprar, obviamente, en el IRAM. Con cualquier profesional lo puede solicitar. Van apareciendo las últimas, ahí está. Bueno, estas son todas las normas que intervienen en las distintas envolventes. Y nos vamos a meter de lleno con la eficiencia. Y entonces ahí vamos a tener que hablar de resistencia térmica, ¿sí? ¿Resistencia térmica de qué? De un material y luego de un cerramiento, ¿sí? Del material para ver qué, para ver cómo se comporta térmicamente ese material. Entonces, resistencia térmica, si todos recuerdan, es espesor sobre el lambda o conductividad térmica, ¿sí? A medida que, bueno, si analizamos los distintos materiales, vamos a ir viendo que cada material tiene su densidad expresada, pero además su conductividad, ¿sí? Su lambda. Y vamos a ver cómo se comportan estos materiales, ¿sí? Y cuáles, por ejemplo, como la lana de vidrio, en este caso, tiene un número bastante bajito respecto a, bueno, la comparación más burda es el aluminio, ¿no? Está uno en una punta, otro en otra, ¿sí? O sea, uno es conductor, el otro es aislante, ¿sí? Bien. Y ahora bien, el análisis en segundo orden sería ver la ecuación, si la recuerdan recién, es espesor sobre lambda. Entonces, en térmica, lo importante es el espesor. Lo que va a mandar es el espesor. Vamos a ver que, por ejemplo, en lana de vidrio tenemos 5 centímetros de espesor con una resistencia térmica y si nos vamos a duplicar el espesor, vamos a duplicar resistencia térmica, que es lo que se opone al pasaje del calor. Por ende, es una ecuación simple matemática, ¿sí? Cuanto más espesor, más aislación. Bien. Otro tema es ver que hay otros materiales delgados, ¿sí? Que son espumas de polietileno en general, o burbujitas y demás. ¿Son aislantes? Sí, porque en realidad tienen una conductividad baja y semejante, ¿sí? A la lana de vidrio, al EPS. Pero ¿qué es lo que pasa? Vienen en espesores muy delgados, 0,5, 1, y lo que tienen como resistencia térmica es muy pobre, por más que aducen una cara reflectante, ¿sí? Bajo un ensayo, que es un ensayo complejo porque tendría que ser muy estanco, el lugar, o sea, tipo un termo, y ya sabemos todos que un techo nunca es un termo, o sea, siempre va a haber polvo, siempre va a haber ingreso de aire, o sea, no existe esa tal reflectancia como para realmente sumar y dejar de lado el espesor. O sea que en realidad hay muchos aislantes, pero lo que hay que tener como foco de importancia es que tengan buen espesor. Luego es mejor en térmica subir el espesor o la densidad. Esa es otra cuestión que muchas veces nos consultan. Bueno, en realidad lo que es importante, acá se ve, perdón, me estoy adelantando, acá se ve la comparativa en rojo, esta línea en rojo que sube, de todo lo que necesitaría una espuma para tener la resistencia térmica que se obtiene con una lana de vidrio, con un EPS o con un poliuretano, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, en la siguiente diapo lo que vemos es que la resistencia térmica está dada por el espesor y que hay materiales que son más conductores que otros, y entonces cuanto más conductor, más espesor necesitamos. Esto es básico, ¿sí? Pero otro análisis, como les decía, es ver si vamos por una lana en rollo de menor densidad y de menor costo, ¿sí? Por ende, porque tiene menos cantidad de fibra por metro cúbico, o si vamos por un panel que ya no se puede enrollar y que tiene mayor densidad. Y pasa esto, térmicamente, estoy hablando porque en acústica cambia la cuestión. Térmicamente,
no cambia demasiado la resistencia térmica, y acá estamos teniendo nada más que una resistencia térmica, una mejora del 23%, siendo que en realidad en costos lo que estamos es triplicando el costo, ¿sí? De una densidad de aproximadamente 10 a 12, nos tenemos que ir a 30, 30 y pico de kilos. Por ende, es mucho mejor en realidad aumentar espesor en rollo que irnos por un panel, excepto que tengamos poco espacio y ese poquito que aumentemos nos dé la posibilidad de llegar a un estándar que necesitemos, ¿sí? Bien. Bueno, ahora habíamos visto que el material en sí teníamos que ver esa resistencia térmica, pero nosotros no tenemos materiales sueltos, tenemos cerramientos, ¿sí? Entonces, analizamos los cerramientos como la sumatoria, ¿sí? De las distintas capas de las resistencias térmicas de ese cerramiento, más las resistencias superficiales. Cada capa va a estar dada por el espesor y su conductividad térmica. O sea, esa sumatoria va a ser eso, ese RI. Entonces, la sumatoria de esto nos va a dar la resistencia térmica total del cerramiento. Una vez que tenemos la resistencia térmica total, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar la inversa, que es la transmitancia, lo que deja pasar. Uno es lo que me resiste, la inversa es lo que me deja pasar. Solamente cuando tengo el R total ya calculado, porque matemáticamente si hacemos en realidad cada valor y su inversa y lo sumamos, nos va a dar cualquier cosa. No, no es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces la unidad, como ven acá, es la inversa. Resistencia era metro cuadrado, grado Kelvin sobre watt, y acá la transmitancia es exactamente al revés. Bien, entonces, una vez que tenemos eso, tenemos que ir por analizar no tener, ¿qué cosa? Condensaciones, ¿sí? ¿Y cuáles son los problemas que traen las condensaciones? ¿Superficiales o intersticiales? Este tipo de patologías que estamos viendo, ¿sí? Entonces, nos deterioran las estructuras, en este caso, ¿sí? Aparecen los hongos, las eflorescencias, las deformaciones, se hinchan las placas al interior también, no solamente los hongos. Por otro lado, tenemos problemas en la salud, las personas que somos medio cruza con Woody Allen, con el tema de las alergias. Bueno, con esto hay que tener bastante cuidado porque si habitamos estos lugares nos enfermamos 3 veces más. Y tiene que ver entonces no estar en un lugar húmedo y con este tipo de aire, con humedad permanente, cuidar nuestra calidad de vida. Vamos a ver cómo podemos evitarle, para eso hay que analizarlo un poquito técnicamente. Mariano, te pido que me digas cómo vamos yendo de tiempo, porque yo voy rápido, pero no quiero por ahí que quede algún tema pendiente o que no haya tiempo para preguntas, ¿sí? Estamos Bueno, bárbaros por ahora. bueno. Yo creo que de- hasta las 8 sin problema estamos todos. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿cómo evitar condensaciones? Tenemos el ejemplo. Primero, las condensaciones se dan en otoño y en invierno, ¿sí? Por eso este ejemplo. Por eso no ponemos el ejemplo verano. Entonces, 20 grados adentro, que es lo que aproximadamente queremos tratar de calefaccionar, y 0 grados afuera, puede ser 3, 5, ¿sí? O sea, y puede ser menos también. Es un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en este cerramiento? Bueno, tenemos los 20 grados, como decíamos, y hay una curva, ¿sí? De la temperatura del cerramiento que va un gradiente desde el interior hasta el exterior. Por otro lado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La temperatura de condensación, ¿sí? Entonces, esa temperatura del muro tiene en superficie, ¿sí? Teníamos 20 grados de calefacción, pero en superficie interior, porque acá no tenemos aislante, tiene 13 grados con 65 en este ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? La temperatura de rocío, ¿sí? Que en este caso es a 14 grados con 38, está por arriba de la temperatura superficial,
o al revés, la temperatura superficial está mucho más baja que la temperatura de rocío. Esta temperatura de rocío es un indicador en cada localidad, o sea, cada ciudad tiene su temperatura de rocío asociada. Eso está en una tabla, en la norma IRAM, solo lo tenemos que hallar como dato y consultarlo. Entonces, estamos construyendo en Cava o en alguna localidad de Buenos Aires, que mayormente, seguramente nuestro público es de ahí, y vamos a tener que ir a buscar ese dato, esa temperatura de rocío. ¿Eso por qué es clave e es importante? Esa es la temperatura que la humedad relativa que está acá adentro, ¿sí? Cuando una superficie se encuentra por debajo, lo que sucede es que las moléculas de agua, ¿sí?, que tomaba el aire a una temperatura superior, ¿sí?, cuando choca contra una superficie fría, esas moléculas de agua las deja de tomar, ¿sí? Las convierte, hay una parte que se convierte en líquido, ¿sí?, que es lo que nosotros vemos como pequeñas gotitas o spray muy presente, o también chorreaduras, depende del choque térmico, ¿sí?, en los vidrios, ¿sí? Eso es lo primero que se visualiza claramente. En un vidrio simple, si tenemos doble vidriado ya es más complejo, por ahí se ve en los marcos, si no tienen ruptor de puente térmico, pero bueno, ese choque térmico es ¿por qué? Porque esa superficie está más fría que la temperatura de rocío, y hay una parte que va a condensar. Esa condensación es condensación superficial, como tenemos acá que dice presenta condensación superficial. Luego, ¿qué va a pasar? A través de los poros de las distintas capas de los materiales, ese vapor que está en estado gaseoso va a ir penetrando, ¿sí?, por toda la porosidad de los materiales y se va a generar un plano de condensación adentro, que se llama condensación intersticial. Esto es aún peor porque a veces eso no se ve hasta que no sale el problema, que puede ser un hongo o una placa que se hinchó, pero sí tenemos un problema silencioso, ¿sí?, de corrosión de estructuras, por ejemplo. Bien, ¿qué pasa y qué podemos hacer para evitar esas condensaciones con aislación, por ejemplo? Colocamos la aislación, vamos a tener la temperatura del muro mucho más arriba que ¿cuál? Que la temperatura de condensación. Ahí están las dos temperaturas y se ve claramente. Entonces ya no presenta condensación superficial este esquema. Pero ¿qué pasa? Como no tiene barrera de vapor, se genera igual, ¿sí?, la condensación adentro del cerramiento. Entonces, que tengamos aislación no significa que tengamos todos los problemas solucionados, porque acá tenemos la lana puesta, o el EPS, o la aislación que tengamos, y tenemos el problema. Ese plano de condensación adentro. Bien, entonces vamos al segundo tema, que es colocar la barrera de vapor. O sea, un producto que tenga, en lo posible, las dos cosas juntas. En este caso, la lana de vidrio que va con barrera de vapor, la barrera de vapor es del aluminio, ya viene incorporado, ¿sí?, en el Rolaplata, por ejemplo, y sirve para los muros, sirve para las cubiertas, en esta situación donde necesitamos, por este cambio térmico que se da de un lado al otro, tener controlado tanto la condensación superficial como la intersticial. Y acá vamos a ver el gráfico, cómo estas curvas no se cruzan, ¿sí? Por ende, no hay plano de condensación interior, ¿sí? Al estar por arriba la temperatura de la temperatura de rocío, esto gira libremente, este aire con o sea, con este gas en esta humedad que sigue tomando el estado gaseoso y no se produce ningún choque térmico. Bueno, esto lo muestro para que se den cuenta que es la madre de todas las aberraciones, porque esto es como no debe colocarse en una cubierta, ¿sí?, que es el aluminio mirando hacia abajo, sin continuidad, o sea, acá está todo mal, ¿sí? El vapor va a pasar porque están los paños sueltos, va a pasar por la lana también,
¿Por qué? Porque el aluminio está puesto exactamente al revés. Entonces, ¿qué me va a generar? Un plano de condensación en los lugares donde está sin la barrera, va a ser contra la chapa. Y en los lugares donde esté el aluminio todavía presente, que no esté roto, va a ser del lado de adentro contra el aluminio del material, ¿sí? Acá. Entonces, eso vuelve como esa humedad vuelve hacia abajo por gravedad, se junta, se aglutina las gotas de agua y vuelve y humedece la placa, ¿sí? Típico. Bueno, esto lo vamos a ver en el gráfico. La instalación está incorrecta. La barrera de vapor no existe, o está, en realidad está mal instalada, está instalada al revés, contra la otra cara, con la cara exterior. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el vapor, ¿sí? Para adentro y se genera el plano de condensación ahí, ¿sí? Como les comentaba recién en la imagen. Bueno, esto lo evitamos cuando veamos en las obras el aluminio puesto con esta continuidad y esta hermeticidad, ¿sí? Las barreras tienen que estar bien colocadas y continuas y herméticas, tanto en cubierta o sobre cielo raso, si estamos colocándolo sobre cielo raso, y en muros. Tienen que ser eficientes, o sea, para ser eficientes, ¿qué tienen que tener como condición? Que la permeancia sea cercana a cero, o sea un metal, un vidrio, una chapa, son permeancia cero, ¿sí? Como referencia. ¿Puede ser un polietileno de 200 micrones? Sí. ¿De menos micrones? No. ¿Sí? Ahora, con el polietileno, lo que nos pasa es que no son seguras frente al fuego, ¿sí? El polietileno tiene carga de fuego, son altamente combustibles, generan gases tóxicos, humos oscuros, y propagan la llama. Por ende, bueno, mucho mejor es optar por una lana de vidrio incombustible con una lámina de aluminio, como es en el caso del Rolac Plata, tanto la versión muro como cubierta. Y vamos a ver estas soluciones. Vamos a adentrarnos un poco en estas soluciones. Vamos a verlas de a poco. Vamos a ver de qué están conformadas, ¿sí? Esta es una estructura de muro de steel, donde tenemos la incorporación del Rolac Plata por un lado, llenando la estructura que tenemos. La placa está del lado interior, y del lado exterior, del OSB para afuera, está la barrera de agua y viento y el sistema AIF, ¿sí? Que vamos a ver un poco. Aquí llegamos ¿a qué? A una resistencia de 303 y una transmitancia de 0,33. ¿Qué les digo con esto? Que cumple nivel A hasta menos 3 grados. O sea, ese cerramiento me lo puedo llevar hasta menos 3 grados, que voy a estar cumpliendo la norma IRAM para las paredes, hasta menos 3 grados de temperatura en la Argentina, ¿sí? Y además de eso, para nivel B, me cumplo hasta menos 20 grados, ¿sí? Con esta solución. Y no tiene ni condensación superficial ni intersticial, ¿sí? ¿Podríamos tener menos espesores? Sí, pero por ejemplo, en steel framing nos paramos en 70 milímetros de espesor con lana de vidrio. ¿Por qué? Y ahí les cuento la parte acústica, un poco mezclada, porque tendríamos que hacer una clase mucho más de más tiempo para meternos bien de lleno en lo acústico, que es un tema súper interesante, pero lo vamos a ver así en el medio de las soluciones. Con 70 milímetros de espesor, lo que hacemos con el aislante, cuando es una lana de vidrio que tiene las fibras y aire, fibra y aire, fibra y aire, es un material que deja pasar el aire y por ende deja pasar el sonido, ¿sí? Pero ¿qué hace con esas celdas que tiene un montón de celdas en su composición, en su densidad? Lo atrapa, ¿sí? Atrapa el sonido. Entonces no es solamente aislante térmico, sino que es absorbente acústico por naturaleza, ¿sí? Lo digo simple porque el auditorio debe haber docentes, debe haber alumnos, y bueno, para emparejar un poco y tener un concepto que unifique un poco el tema, el criterio. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Vos antes hablaste que estos paneles de lana de vidrio tienen un foil de aluminio, pero también hablaste de la banda Rolac Plata. La banda Rolac Plata se usa para unir
los paneles de aluminio donde están los perfiles o cómo se utiliza? Vamos a ver una diapo de instalación. Ah, En bueno. general, para térmica vamos a usar lana de vidrio en rollo, ¿sí? Con este formato cada 40, porque el steel demanda mayormente esta modulación. Entonces, en un rollo de alto de 1,20 vienen 3 rollos precortados de 0,40 con el aluminio ya incorporado en el material, ¿sí? Y por otro lado, hay que tener cinta Rolac plata, aluminio autoadhesiva o una cinta que consigan en alguna ferretería, no tiene por qué ser la Rolac plata, ¿sí? Pero que cumple la función de ¿qué? De darle estanqueidad al sistema, o sea, de unir los paños, ¿sí? Vamos a ver, si no me equivoco, tengo un paso a paso más adelante. Si no aparece el paso a paso, lo comento, ¿sí? Tomamos una diapo y lo comento. Bien, no sé si quedó respondida tu pregunta. Sí, sí, gracias, gracias. Lo vemos más Ah, adelante en las otras diapositivas, en todo caso. dale, perfecto. Gracias. Bien, no, por favor. Acá está, mira. Estaba muy cerca. Ah, Yo bueno, ya genial. como doy varias charlas y por ahí doy, no me acuerdo en qué orden, pero bueno, si no tuviera la diapo lo doy igual. Bueno, entonces, en muros, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tener esa continuidad? Bueno, voy a ir y presentar con la cinta en la punta del rollo, ya en un extremo para poder por delante del perfil ya fijarlo. Voy a ir presentando 2 paños y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir encintando un paño con el otro con la cinta de aluminio. Luego, por debajo también voy a colocar una cinta. O sea, tengo que tener todo sellado para evitar que la condensación pase, ¿sí? Que la humedad pase. Este es el material. Me adelanté con la explicación, pero está bueno, no hay problema. Este es el material de 40 de ancho, como les decía, ¿sí? Por cada espesor vamos a ver que tiene una resistencia térmica, ¿sí? O sea, acá están los 50 milímetros, 70 milímetros, 100 milímetros. Y siempre por un tema también que acompañe el aislamiento acústico, vamos a estar tratando de instalar, es lo sugerido, 70 milímetros para arriba. ¿Para qué? Para que absorba más parejo todas las frecuencias de los ruidos, ¿sí? Bueno, cada sonido se descompone en distintas frecuencias, bajas, medias, altas, ¿sí? Las bajas son las más complejas de, digamos, de tomar, ¿sí? Las frecuencias bajas, y también se toman con la masa, con la parte pesada de la solución, o sea que ahí va a ayudar las placas de yeso a tomar esos sonidos. Pero a medida que tenemos mayor espesor, yo puedo tomar una curva de absorción de los ruidos más pareja, ¿sí? Después va a haber distintas presiones sonoras. Puedo tener un ruido más alto, más bajo, pero bueno, la curva es más pareja en toda la frecuencia si, por ejemplo, estoy con 100 milímetros de espesor, ¿sí? Entonces, para no resignar, en general lo que aconsejamos es estar de 70 para arriba, ¿sí? Después se analiza qué tipo de obra, dónde está emplazado, ¿sí? Estoy en el medio de la nada, bueno, por ahí lo que me va a molestar son los pajaritos, pero si estoy en el medio de una avenida, en línea municipal, bueno, ahí voy a tener que tener otro cuidado, o al lado de una fábrica que emite X sonido, lo que fuere. Bueno, este material tiene estas características, ¿sí? Que estamos viendo acá. Son importantes. No quiero leer porque no me gusta leer las diapos. Si quedó alguna cosa, me la comentan. Bien, y otra solución es una fachada ventilada, ¿sí? La fachada ventilada, tenemos la misma composición, hacia el interior va a estar presente siempre el Rolac plata, con el aluminio, como ven, mirando hacia adentro, hacia la placa de yeso. Y después tenemos la posibilidad, colocando por supuesto una estructura auxiliar, ¿sí? Que se va a tomar a la estructura madre,
nos permite esta fachada ventilada distanciarnos y poder poner un espesor de un panel fachada con velo negro si tenemos junta abierta o sin velo negro si tenemos junta oculta. Estos paneles tienen un proceso de hidrorrepelencia, por eso pueden estar puestos detrás de un cerramiento sin ningún problema. Y con esta solución, que tenemos ya la incorporación también de dos espesores, 70 y 20, por ejemplo, o 30 o 50, hay paneles fachada de 50 y de 70 milímetros, vamos a irnos con esta solución también a cuestas a cumplir, por ejemplo, nivel A en Cava, ¿sí? Yo lo sé de memoria, pero Ciudad de Buenos Aires, la transmitancia para los muros exigida que está dentro de codificación es el nivel B, que tiene que ser menor a 1. Entonces, todo lo que vemos de transmitancia menor a 1, verificamos absolutamente bien, ¿sí? En nivel B. Y nivel B es hasta menos 20 grados que podemos llevar esta solución, ¿sí? Bien. Fachada ventilada, como decíamos, que se comporta de esta manera, ¿sí? Está con una estructura que tiene una cámara entre el aislante y el panel fachada y que genera toda esta ventilación, ¿sí? Que colabora, por supuesto, con el aislamiento térmico de toda la envolvente. Este es el panel con velo negro, ¿sí? Viene en 50 y en 70 milímetros, con velo negro o sin velo negro, ¿sí? Este es el otro. Y ven que térmicamente, si ponemos 50, vamos a 1,5 metro cuadrado Kelvin sobre watt de resistencia, o 70 es superior. Bien, y acá una comparación, ¿sí? De estos sistemas que estamos viendo. Para que vean un poquito cómo se comporta la resistencia, los resultados y la inversa, que es la transmitancia. La transmitancia la sacamos siempre e importa. ¿Por qué? Porque en realidad los K admisibles que me van a dar, digamos, cada localidad, están expresados en transmitancia, y también el K máximo admisible para techos también es lo que nos dan como dato. Entonces, sí o sí tenemos que sacar la inversa. Otra solución constructiva puede ser un siding. Acá siempre vemos presente el Rolac plata hacia adentro en la estructura, con el aluminio para el interior, y luego una segunda estructura, que pueden llegar a ser unos perfiles omega estructurales, ¿no? Tomados a la estructura madre, que nos permite colocar un siding en este caso, que puede llegar a ser, si ponemos la estructura de omega al revés, podemos tener un siding vertical o horizontal, ¿sí? Según el aislamiento térmico que coloquemos, esto genera una cámara, y además esa cámara nos permite una resistencia que nos aporta la cámara, más el aislamiento que tenemos en la estructura central del steel. Nuevamente la fachada ventilada para comparar, donde además tenemos el panel que está por fuera, ¿no? Siempre vamos a ver que cada vez que tengamos un panel o un sistema ACE, además del Rolac plata, vamos a alcanzar niveles superiores de eficiencia. Perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Por la diapositiva anterior. Sí, ahí voy. Sí. Las capas, en el caso del siding, las capas Sí. que es el OSB hacia afuera, ¿qué viene? Sí. La barra de agua. La barrera de agua y viento, que en realidad es para proteger el OSB, ¿sí? Sí. Después los omega estructurales, tomados a la estructura del steel, y el siding. Si los omega los pongo en un sentido, el siding lo pongo horizontal, como se ve en general, sí. Y si no, al revés. En este caso no es necesario colocar el EPS con la base covalente. Sería mejor colocarlo, sería Ok. mejor.
¿sí? E iría antes de Yo los puedo Omega. poner un panel aislante entre medio, ¿sí? Y entonces ya no iría con un omega, porque no voy a tener mucho espacio, tendría que ir con un perfil diferente, ¿sí? Ok, O no sí, una estructura doblada, ad hoc, digamos, para el proyecto, ok. o un perfil de steel de menor espesor para no tener, digamos, tanto derroche de estructura. Al poner el EPS gano, digamos, en aislación térmico-acústica también, o sea, le sumo a lo que ya tiene. El EPS no sumo acústica, sí Ah, sumo térmica, ok, ¿sí? A ver, eso es excelente lo que me acabas de decir, porque me das el pie para explicar esto. Yo les explicaba que la lana de vidrio tiene fibra aire, pero que permite el flujo del aire, ¿sí? Y eso es lo que atrapa, permite que atrape el sonido, ¿sí? El sonido se comporta semejante al aire, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con los materiales aislantes que tienen celda cerrada? EPS, poliuretano, espuma, son todas celdas cerradas. Algunos contienen aire, algunos contienen otro tipo de gas. Esos aislantes no dejan que el sonido quede al interior y sea atrapado, ¿sí? No es posible. Actúan solamente aislando, en el caso de acústica, por peso, y son elementos muy livianos, por ende no me entregan nada acústicamente, sí térmicamente, ¿sí? Está comprobado con las curvas que tenemos de análisis, por eso estaría bueno por ahí una instancia de acústica, pero bueno, no nos dan los tiempos, donde hay un tabique, una curva de un tabique vacío y una curva con EPS o con espuma y vemos que es la misma performance prácticamente. Varía una nada, ¿sí? Y cuando vos pones un material que es absorbente, como la lana de vidrio, como la lana de roca, vas a ver que acústicamente la curva, ¿sí? Toda la curva sube, ¿sí? Su escala, ok. Gracias. porque pasa a ser aislación. No, por favor. Bueno, seguimos analizando, pero ahora los techos. Vamos a ver con cabreada, en escasa pendiente que acompaña el cielo raso a la pendiente o con media cabreada con un cielo raso horizontal. Y acá también el steel nos da la posibilidad de poder poner capas de material aislante, ¿sí? Y nos permite entonces tener esta resistencia térmica y esta transmitancia, ¿no? Alta, la resistencia. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a armar esto? Bueno, por fuera vamos a tener la estructura, el OSB, los omega, para poder fijar la barrera de agua y viento, luego otro omega cruzado, ¿sí? Que nos va a permitir tomar la fijación de la chapa, y en el medio estamos aprovechando esto para colocar un fieltro liviano. Esta lana de vidrio no tiene barrera. ¿Por qué? Porque no tiene objeto que tenga barrera hacia afuera, ¿sí? La barrera de vapor siempre va a ir del lado interior. Y lo que sí nos permite la colocación de esta lana es absorber los ruidos de impacto, de la lluvia y del granizo, minimizarlos, ¿sí? Este tipo de ruidos que viajan por estructura. Por otro lado, para completar el aislamiento total, ponemos el Rolac Plata instalado, cruzado, ¿sí? a la fijación del cielo raso, que son estos omegas, ¿sí? Que me van a permitir después fijar la placa. ¿Para qué? Para poder poner los tramos de rollo e ir uniendo los paños. Eso es lo que me permite este modo de instalar. Y luego después termino fijando los puntos intermedios de los omega para tener el material ya colocado y recibir a las placas de yeso interior. Tengo una consulta. Sí, Ahí en esa cubierta, ¿qué conviene? ¿Usar una chapa simple con el fieltro liviano o un panel compuesto tipo frigorífico? Mira, el panel en general, panel lo que se llama normalmente sándwich, Ujú. en general no se coloca
con otro tipo de aislación. Una cubierta con un panel sándwich, si va a tener cielo raso, te permite por ahí la posibilidad de llegar a un estándar mejor, porque esos paneles sándwich vienen como muchísimo en 50, ¿sí? milímetros de espesor. Entonces van a ver que con 50 milímetros en cubiertas no cumplimos con la performance pedida a nivel B, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que deberíamos es, si optamos por un panel sándwich, que está perfecto, es una posibilidad, tendríamos que ir con una lana Rolac plata hacia el interior antes de fijar las placas, ¿sí? Colocada sobre la estructura del cielo raso, por ejemplo, ¿sí? Para completar el espesor que necesitamos para el cumplimiento mínimo del nivel B, para evitar patologías. Después, si podemos ir creciendo en escalones, vamos a ir teniendo mayor eficiencia, menores costos de energía, ¿sí? Y además contribuir a menos emisiones de CO2 y demás. Pero tendría sentido poner, tal cual lo tenés en el esquema, pero poner un panel sándwich en lugar de la chapa simple, digo, es una ganancia. Esto, claro, exacto. Sí, en lugar de esta estructura, reemplazaríamos toda esta estructura por el panel sándwich y la opción sería colocar solamente sobre cielo raso en ese caso. ¿Sí? Ok, bien, gracias. No, por favor. En este caso, la opción del mismo tipo de techo, pero agregando una capa intermedia más. O sea, supongamos que queremos apuntar a etiquetar, porque esto es una vivienda y queremos etiquetarla a nivel energético y queremos tener un nivel C por lo menos, ¿sí? Que yo les decía que es tan complicado. Tenemos que apuntar a hacer los cálculos térmicos para verificar el nivel A, ya no el nivel B. Entonces ahí tenemos que tener que poner todos los cañones, por ende vamos a necesitar en Buenos Aires, por ejemplo, poner 210 milímetros de aislante térmico, cualquiera de ellos sea, ¿sí? Por ahí el poliuretano es 200, pues un poquito menos, ¿sí? Porque tiene un coeficiente de conductividad un poquitito más bajo. En el caso de la lana de vidrio o del EPS, 210 milímetros de lana de vidrio. Con lo cual, con esta capa intermedia que podemos colocar, que puede ser de 80, que puede ser de 100, que la ponemos nada más que tirada a lo largo sobre la estructura madre, ¿sí? de la cabreada, completamos y podemos ir a un estándar que necesitamos. ¿Cuál es el K máximo admisible para nivel A para esta zona? En techo, zona 3-4, porque los techos se rigen por zona bioclimática, ya no por localidad. Entonces, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires vamos a tener un K máximo admisible pedido que tiene que estar por debajo del 0,48. ¿Sí? Entonces, con esta solución estamos por debajo de 0,48. Y si queremos apuntar a A, tenemos que estar por debajo de 0,21, ¿sí? Entonces, acá nos faltaría un poquito todavía. Tendríamos que poner 100 milímetros, 180 y uno de 80. O sea, 2 capas de 80 y una de 50 y ahí pasamos a nivel A, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Analizamos las soluciones que vimos, tanto la resistencia térmica como la transmitancia de las dos posibilidades. La segunda era incorporando un espesor más. Y vemos la siguiente solución. Escasa pendiente que acompañamos con el cielo raso también a la cubierta. Y otra vez va a estar presente la incorporación del fieltro liviano contra la chapa para minimizar lo acústico, el ruido de impacto, y en la estructura central vamos a aprovechar para colocar el Rolac plata con el aluminio, como ven, con continuidad mirando hacia adentro, hacia abajo. En la otra solución, con una capa intermedia, ¿sí? Y vemos cómo cambia la transmitancia y la resistencia térmica. O sea, a medida que incorporamos mayores espesores, va mejorando. La instalación, como les decía, es de este modo.
Si yo quiero poner más capas, podemos poner la primera capa de fieltro liviano arriba. Una vez instalado eso, utilizo estos omega, ¿sí? No fijo los puntos intermedios, ¿sí? Solo fijo los extremos, y entonces voy a transversalmente a ir colocando los paños para ir pudiendo, al no fijar estos perfiles omega todavía, puedo poner la mano, ¿sí? E instalar la cinta para unir los paños. Luego, cuando tengo todo, lo que hago es fijar los puntos intermedios. No sé si tengo la... Ahí está. ¿Ven cómo van trabajando y van uniendo los paños con la cinta? ¿Por qué? Porque esto flexa y me permite poder pasar la mano, poder pasar el rollo y poder trabajar. E ir uniendo los paños. El fieltro liviano es una lana que viene de 1,20, el rollo es siempre de 1,20 de alto, pero esta viene entera, ¿sí? Y sin ningún revestimiento. Y también cumple lo mismo, ¿no? A medida que voy aumentando espesores, va aumentando resistencia térmica a nivel matemático. El Rolac plata, el fieltro de lana de vidrio con aluminio. ¿Sí? Ahí. Vemos las resistencias térmicas que van aumentando. Y tiene la barrera de vapor incorporada que tiene que mirar hacia el interior. Vemos la comparativa de estas soluciones que acabamos de ver y el análisis de la siguiente propuesta de cubierta. También vamos a tener el espesor del fieltro liviano contra la chapa, ¿sí? La lana de vidrio con aluminio colocada por sobre cielo raso. Ahí me pasé uno, ahí. Ahí está, y ahí pasamos a este. Y nos da una resistencia térmica de 2,7 y una transmitancia de 0,37. ¿Sí? La instalación en este caso, porque optamos, no sé si se dieron cuenta acá, optamos por qué, por utilizar el Rolac plata, es la lana de vidrio que viene ya cortada, que usamos en muros, ¿sí? La versión que es muro, que viene cortado a 40. Y la utilizamos ¿para qué? Para poder sortear todas las velas de fijación, todos los cuelgues y poder tener continuidad del interior. Es un poco más engorroso, pero queda bien, correctamente instalado en este caso, ¿sí? Lo que debo ver es una instalación que va avanzando de esta manera. Primero el fieltro liviano, si es que lo quiero poner, luego voy instalando los paños de 0,40 de ancho de la versión muro y me tiene que quedar esta continuidad del aluminio antes de colocar la placa. Perdón, una consulta. Sí, ¿Cuál es la forma de fijación? No alcancé a verla porque pareciera que está simplemente apoyado, pero calculo que hay una fijación que no se alcanza a ver. ¿la fijación de qué? Perdóname. ¿De la Te estaba lana? mostrando, sí, el de rollo que encastra justamente. No, acá actúa el material por el roce de ajuste, ¿sí? Entre perfiles, porque eso pensá que la estructura es la misma modulación de 40 para cielos rasos, entonces como viene cortado, no hay desperdicio, se coloca, se inserta justo y lo que se saca es la solapita lateral y se va encintando un paño con el otro por delante de los perfiles y eso ya lo deja quieto, o sea, no hay ninguna necesidad de tener que atornillarlo, fijarlo, nada. Tiene que quedar de este modo antes de colocar la placa de cielo raso, ¿sí? Y el producto vuelve a ser este, ¿sí? Ancho 40, a medida que aumentamos espesor, aumentamos resistencia. Bueno, ¿cómo podemos comprobar la eficiencia que hay en algo construido, ¿sí? Con la termografía. Y este es un ejemplo, ¿sí? De esto que vamos a ver en la termográfica. Acá, ¿qué vemos? Vemos unas paredes que tienen un comportamiento malísimo, ¿sí? Un techo que tiene un comportamiento, este de color más claro, mediano, y que es un techo nuevo que se hizo a posteriori, se le colocó 80 milímetros de espesor de lana de vidrio,
tenemos una termográfica mejor en este caso, ¿sí? O sea que nos da un panorama rápido de cómo es esa envolvente. Y podemos hacer análisis de esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay análisis de los puntos claves, ¿sí? Bueno, y esto se toma en un momento determinado y las termográficas se toman siempre bajo la misma condición. No es que puedo venir 3 meses después porque tengo otra temperatura, otras condiciones y demás, ¿sí? Pero es un rápido indicador de cómo se comporta la envolvente cuando está aislada y cuando no está aislada, ¿sí? ¿Sí? Estos son todos casos que no están aislados, ven cómo es la termográfica, se ve claramente donde está la mampostería, la teja cerámica es un poquito más benigna, ¿sí? Y una termográfica que se hizo, una toma de termografía y un análisis que se hizo de un informe técnico para un galpón que no estaba aislado, esto es en Bahía Blanca, versus, se tomaron varios puntos en el paño central, en la cabriada, ¿sí? Y luego, en toda la chapa sin aislación, en esos puntos, y lo que se hizo es hacer lo mismo a la vez, en el mismo día, en un galpón que tiene en el mismo predio en Bahía Blanca, que sí está aislado. Esta es la termográfica y los valores que da, ¿sí? En un galpón aislado y en uno sin aislar, ¿sí? Ahí ven la diferencia en los distintos, en las distintas termográficas y en los distintos puntos. En el paño central, en la viga, ¿sí? En el perfil, digamos, ¿sí? Y las diferencias que hay de temperatura. Con las mismas condiciones y los mismos, en un caso nada, en otro caso 50 milímetros de espesor. Y acá empiezan las comparativas de la construcción húmeda versus la construcción en seco. Y bueno, y acá empezamos a ver también los fundamentos de por qué inclinarnos por la construcción en seco, donde vemos la resistencia térmica de la construcción húmeda, en este caso un ladrillo del 12 con revoques a cada lado, donde no cumple la condensación ni superficial ni intersticial, tampoco cumple la transmitancia pedida, ¿sí? Y con un steel, ¿sí? Vemos con un panel aislante de 30, tampoco tiene un EIF de tanto espesor, piensen que el EIF también se puede hacer de 50, vemos que es abismal la diferencia térmica de una construcción húmeda versus una construcción en seco, en steel. Esto es todo tradicional ya, ¿sí? Porque antes decíamos, cuando todavía no había el CAD, tradicional versus construcción en steel. No, es todo tradicional. Bien. Con ladrillo, un techo, perdón, eso. Una cubierta, como muchas veces vemos, que es de machimbre, con o un espesor muy escaso o sin aislación, con una chapa y una barrera de agua y viento, versus una cubierta en steel, ¿sí? Y acá también vemos que la cubierta esta directamente está fuera de rango, pero que si le pusiéramos 50 milímetros, que por ahí es lo que en este tipo de cubiertas como mucho se ve instalado, no cumplimos con el 0,48, ¿sí? Que tenemos que tener de transmitancia. Y no, en este caso no tenemos condensación ni superficial intersticial y acá estamos fuera de rango en la cubierta, pues ni siquiera verifica en C, que tiene patologías, por eso las distintas leyes lo descartan en el nivel C y separan el nivel B. Acá directamente estamos fuera de rango y tenemos condensación superficial e intersticial. Clarísimo, ¿no? Quería mostrar esto. Es 10 veces más resistente y más aislante térmico, ¿sí? Estábamos diciendo que queríamos apuntar
ahorran energía y también comparamos la construcción húmeda versus la construcción en steel y vemos cómo el gasto, el consumo de calefacción y refrigeración para el mismo ejemplo, este es un caso de estudio de una vivienda entre 100 y 300 metros cuadrados, ¿sí? Con la misma superficie de muros, de techos y de vidriados, emplazada en Ezeiza, tomada con una temperatura mínima de menos 3,5 grados centígrados, y el consumo anual para calefacción y refrigeración es 37.144 kWh al año, versus el steel, que es 17.297. ¿Sí? Acá también hay un ahorro enorme del 53%. ¿Sí? Bien. Térmicamente podemos ver una comparativa de consumo de energía, donde el techo y la mampostería en este ejemplo es sin aislar. Acá tenemos un steel sin aislar, ¿sí? Que es un poquito mejor que una mampostería, pero que por supuesto esto no cumple ningún estándar, ojo, no vayamos por esto, es un mero ejemplo técnico para verlo. Una construcción en mampostería, aislado solamente en el techo, en la cubierta, que es lo que por ahí se ve más habitualmente. Y por último, una construcción en steel que nos permite poner aislación tanto en muros como en cubierta, ¿sí? Y claramente se ve el ejemplo, el ahorro que hay, ¿sí? Es el 53. Se va haciendo este caminito que veíamos en la diapo anterior. Y ahí vemos los saltos como son, ¿sí? Entre una y otra. Bueno, como hablábamos que la termografía nos ayudaba a ver el comportamiento de un envolvente en general, también nos ayuda a ver la termográfica, los puentes térmicos que tenemos con la cámara, que acá están presentes en esta imagen. Estos puentes térmicos son la estructura del steel, en este caso. ¿Y cómo vamos a analizar que tenemos 0 grados al exterior o podemos tener 40 grados? ¿Sí? Estos puentes térmicos van a ser para un lado y para el otro, de igual modo, de malos, digamos, solamente que en otoño-invierno nos va a traer otro tipo de patologías. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos poner un EIF o un panel de EPS, ¿sí? Que va a ser de escudo térmico y nos va a servir para evitar justamente esa condensación que puede haber en los puntos donde está la estructura. El sistema es un sistema EIF, que es más común, más conocido en Argentina, pero en España se llama SATE, ¿sí? Sistema de aislación térmica por el exterior. A mí me parece mucho mejor y más claro, pero estamos acostumbrados a decir EIF en obra, que es el estilo americano, ¿sí? Eficiencia, ¿sí? Finish y terminación superficial, bueno. No me lo acuerdo exactamente en inglés, la verdad que no tiene mucho sentido. Y el sistema lo pueden escuchar en Italia como sistema Capoto también, que es lo mismo. Hay muchos que por ahí se ponen a investigar, van a encontrar estos sinónimos. Que es ni más ni menos que luego de la barrera de agua y viento, o sea, ya rigidizamos la estructura con el OCB, la barrera de agua y viento, anteponerle este escudo que decíamos, que es un panel de EPS de alta densidad, de 20 kilos por metro cúbico, de ahí para arriba, ¿sí? Con un base coat, una malla y un base coat y una terminación final. Por eso lo del finish. Finish system sería. Efficient Finish System. Bien. Entonces, sirve para construcción en steel y también este sistema va a servir para construcción húmeda, ¿no? Para colocarlo por el exterior de todas estas tipos de construcciones en húmedo, no solamente para steel.
Este sistema lo es porque tiene distintos componentes, no me salía la palabra, del sistema, y acá los vemos. La guía de arranque, las placas de EPS, que es el corazón del sistema, de 20 kilos de densidad por metro cúbico, el cabezal, que va a ser la fijación, que tiene este sombrerito, que es un ruptor de puente térmico, y acá va el tornillo, ¿sí? Para fijarlo del USB. Los esquineros, que me va a permitir tener los ángulos bien conformados. Las juntas, cuando tengo más de 3 metros de largo, ¿sí? Que voy a tener una necesidad de poner junta elástica. Y los goterones, cuando tengo ventanas a filo, para que no me ingrese el agua, esto me va a detener el ingreso del agua. Cuando las ventanas están rehundidas no tiene objeto, goterón. Y la malla de vidrio de 160 gramos. ¿Y por qué ponemos ahí claramente 160 gramos? Porque van a optar muchos por decir, bueno, a barato costo si voy por una malla de 110, de 90, bueno. Esto hace los 160 gramos a que el sistema tenga resistencia mecánica, la fachada. Porque esto no deja de ser un panel blando, y esto necesita que yo pueda a posterior apoyar una escalera, una bicicleta en la fachada, ¿sí? Subir a un tanque de agua, y necesito resistencia mecánica. Me agarre un granizo, ¿sí? También, y no me destruya la fachada. Bien. Perdón, una consulta. ¿La junta elástica dónde va? La junta elástica es para paredes que, por ejemplo, o superficies que vos tengas de más de 3 metros de largo, ¿sí? Entonces hace falta una junta elástica, ¿sí? No podés hacer 5 o 10 metros de largo continuos de ley, porque seguramente a la mitad pueda fisurar, ¿sí? Por ¿Y esa curvatura que tiene va embutida, sería? Sí, O sea, correcto, ok, correcto. ahí va. Gracias. No, por favor. Bien. Este es el perfil de arranque. La resolución para el perfil de arranque nos va a permitir que llegar con la horizontalidad bien hacia el punto final de la fachada, ¿sí? El punto límite. Ese es el panel, el perfil de arranque, ¿sí? El EPS, el perfil, perdón, volvamos para atrás. El OSB, la barrera de movimiento, como está acá, coloco el perfil o guía de arranque que me va a permitir colocar ahí adentro el panel de EPS, ¿sí? O sea, esto lo que logra es, primero, que yo no llegue con el panel a piso, porque va a tomar humedad, ¿sí? Y el revestimiento y todo lo que coloque. Y además que llegue horizontal, bien, hasta el punto final de la fachada. Este perfil de arranque viene en 3 centímetros y en 5 para espesores de placa de EPS de 3 y de 5, ¿sí? Bien, esto luego se va a rellenar, ¿sí? El panel, como les decía, es de densidad de 20 kilos, las medidas 50 por 1 metro, ¿sí? Tiene un retardante de llama, ¿sí? Y protege a la fachada total, y lo que hace es minimizar, disminuir, eliminar, diría yo, los puentes térmicos, ¿sí? Se coloca de este modo. En las esquinas ven que los paneles de EPS van trabados, ¿sí? Las fijaciones tienen este cabezal de ruptura de puente térmico, ¿sí? Que es lo que hace una camarita de aire, ¿sí? Para minimizar la fijación metálica y el puente que da la fijación. Se utilizan 6 por metro cuadrado. Los esquineros, que van a permitir construir bien, digamos, los encuentros en esquina. Esto ya viene con esta malla, el mismo esquinero tiene esta malla, y lo que se coloca es se aplica el base coat, una capa, se coloca el esquinero y otra capa de base coat, ¿sí? Para colocarlo.
No sé cómo estamos de tiempo, ¿no? Bien. Vamos a darle un... Muy bien, Betina, bárbaro. Bueno, luego los goterones para cuando tenemos estas carpinterías a filo, ¿sí? Se colocan igual con el base coat de igual modo que los esquineros. La junta elástica, ¿sí? Ahí vemos las imágenes, ¿sí? Cómo está presente la junta elástica. Y la colocación final, ¿sí? ¿De qué? Del base coat, que es un adhesivo, ¿sí? Esto es el único adhesivo que se adhiere al panel de PS, no coloquen otro, no. Si quieren hacer ensayos, háganlos, pero no vayan con cualquier cosa, o sea, uno puede ensayar distintas cosas por probar, pero no es lo indicado, ¿sí? Perdóname, te hago otra pregunta respecto de la Sí, junta elástica. sí, Que se coloca, entiendo, entre los paneles de EPS, ¿cierto? sí, correcto. Después en la terminación final, ¿qué queda? ¿A la vista esa junta o se puede pasar por arriba con el EPS y darle No, textura? esa junta queda vista, ¿ves? Como la imagen acá, Queda ¿sí? vista siempre. Queda Ok, vista, sí. ok. La terminación final que se le va a dar va a llegar hasta ahí y va a quedar prolijo, pero se va a ver la junta, ¿sí? Es como cuando hacemos una junta en una carpeta que tenemos que llegar hasta el fondo, porque si no, no junta, porque si no, digamos, cuando hay grandes superficies y hay fisura, la fisura llega, si no Sí, tengo la junta bien, con fondo de junta, es semejante, ¿sí? ok. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, después de colocar la capa de base coat o base coat, que también se puede escuchar de las dos maneras, colocamos la malla de 160, que va a ir superpuesta, ¿sí? 10 centímetros por lo menos, un paño con el otro, esto tiene 1 metro de ancho, ¿sí? Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a cubrirlo con otra segunda capa de base coat, ¿sí? Y voy a aprovechar para pasar, ¿sí? la llana metálica lisa y sacar globos que pueda tener o imperfecciones, ¿sí? Porque eso después, lo que queda ahí y se seca, me lo va a copiar el revestimiento final. O sea, esto tiene que estar bien instalado. Y esto me permite corregir si tengo algo que estirar, que corregir, que pasar de nuevo, ¿sí? Después, por último, se quita el excedente, pero tengo que verlo cubierto, ¿sí? De base coat. Por último, lo que se hace es un filtrado con un paño esponja, ¿sí? Para darle una terminación superficial más fina, que incluso si lo hacen, digamos, lo más fino posible, se puede ir con una pintura directamente. No hace falta un revestimiento texturado, rodillado, ¿sí? Lo que tiene el revestimiento texturado que vemos acá es que le da una terminación, vienen distintas texturas y como es un revestimiento acrílico, le da también un recubrimiento hidrófugo, ¿sí? Al sistema. Acá vemos algunas imágenes. Bueno, y análisis de esto, ¿no? Con 50 a 100 milímetros, con el EPS de 30 y de 50 y la cubierta, ¿sí? Que puede tener un espesor de 80 o de 100 y otro espesor de 50 por el exterior, ¿sí? Que además tuvimos en cuenta no tener condensación porque tenemos la barrera de vapor incorporada. Esto es como las conclusiones, ¿no? Una pregunta, ¿qué función cumplía Sí. el EPS en la fachada que me olvidé? ¿Era aislación térmica también? En lo que hace es quitar los puentes térmicos, o sea, Quita los disminuirlos, puentes térmicos. minimizarlos. En esos puentes térmicos, dependiendo de dónde esté ubicado, si las paredes dan al sur, si tengo o no soleamiento, son los primeros lugares donde se van a marcar las placas al interior, porque el perfil tiene una transmitancia
como un metal, ¿sí? No es un aislante, es lo más opuesto, como habíamos visto al principio. Entonces, tener un sistema EF nos permite eso. Bueno, y comparando sistemas constructivos otra vez, a nivel energético, que habíamos visto, es un resumen, ¿sí?, de resistencias. Vemos que es 10 veces más aislante en el caso de las cubiertas, ¿sí?, y 6 veces más en el caso de los muros. Bien. Ahora, consumo de energía y refrigeración, que habíamos visto. No sé si estoy yendo para atrás. Y vamos a ver el confort. Habíamos dicho que era importante, como otra pata, el confort tanto térmico como acústico. ¿Qué es el confort térmico? Porque lo que vimos hasta ahora era aislamiento térmico, ¿sí? Y eficiencia, pero no vimos confort. El confort es lo que nosotros calefaccionamos al interior, esos 20 grados que pretendemos calefaccionar, y qué pasa con los cerramientos que dan al exterior del otro lado, ¿sí? O sea, paredes exteriores y techo. O sea, pero mirados desde qué? Medidos desde el interior, o sea, en la cara de la placa de yeso de la pared y en la cara de la placa de yeso del cielo raso, ¿sí? Y ahí vamos a ver, tomamos con un termómetro o una termográfica y vamos a ver qué temperatura tenemos en esas superficies interiores. Si esas superficies interiores tienen un delta T, que es un diferencial de temperatura entre 20, que es lo que estamos calefaccionando, y la temperatura en superficie mayor ese diferencial a 2,5 grados centígrados, vamos a ver que no tenemos confort térmico. En este caso, chiquito que estamos viendo acá, tenemos una pared que no alcanza el aislamiento térmico que le pusimos, y entonces tenemos un diferencial muy grande. ¿Y qué va a haber en este ambiente? Corrientes convectoras. Lo que muchas veces sentimos en ambientes donde por ahí tenemos un foco de calefacción y la pared es de cerramiento, no está aislado, y cuando nos acercamos a esa pared sentimos chuchos de frío en la espalda. Ese es el disconfort, ¿sí?, que tenemos a nivel térmico. Esto también está basado en lo que piden las normas IRAM, este estándar de 2,5, y por supuesto si uno quisiera verificar nivel A, ese estándar es aún mayor, o sea, tengo que tener un rango menor de delta T de 1,5, ¿sí? Bien, el confort acústico se da, como les decía, incorporando también material aislante, pero en este caso van a tener que ser lanas de vidrio o lanas de roca, que son materiales acústicamente porosos, absorbentes a nivel acústico, ¿sí? Y nos va a permitir tener un confort para poder tener eficiencia en el trabajo, concentración cuando tenemos actividades laborales o escolares, buen descanso, ¿sí? Y lo vamos a conseguir colocando espesores de 70 para arriba, ¿sí?, en steel frame. Bien, ¿con qué sistema vamos a conseguir eso? Con el sistema que tiene el steel, que es masa, resorte, masa. ¿Cuál es la masa? La placa, ¿sí? La placa de yeso es una masa, la lana de vidrio o la lana de roca es el absorbente, o sea, el resorte llamado en acústica, ¿sí? Y la otra masa de la composición del cerramiento, que es masa, resorte, masa. ¿Versus qué en este caso? Versus lo que nosotros estamos habituados a habitar, que es la construcción pesada, húmeda, que se aísla por masa totalmente, que son los ladrillos, ladrillo macizo, ladrillo hueco, etcétera. Bueno, tiene una X performance y es la que estamos acostumbrados. Pero si comparamos esto también, vamos a ver que tenemos inclusive con este cerramiento en steel frame un aislamiento acústico el aislamiento acústico significa RW, lo van a ver expresado de esta manera,
es semejante en térmica, a lo que es en térmica el RT, ¿sí? La resistencia al pasaje del calor. Bueno, acá sería la resistencia al pasaje del sonido, el RW, que en realidad es lo que me va a absorber el sonido, esa cerramiento que estoy proponiendo. Entonces, acá tenemos un tabique simple que me absorbe 45 decibeles. El ruido se mide en decibeles. Y este, en pesado, en húmedo, me absorbe 44 decibeles. Si acá tuviéramos una presión acá en el medio sonora de 100 decibeles, por ejemplo, de este lado tenemos un dormitorio, pasaría ¿qué cosa? Pasarían 55 y de este lado, ¿sí? Pasaría el equivalente, la resta, ¿sí? En eso no hay tampoco ninguna cuestión compleja, ¿sí? Ahora, lo complejo es llegar a ese RW, que ya la ecuación no es matemática, no es que agrego el doble de espesor de lana y voy a tener el doble de performance acústica, es una ecuación logarítmica, por ende ya hay que consultar más a nosotros en una instancia de proyecto, y también nos pueden consultar a un asesor acústico cuando ya hay, no sé, un estudio, una carta documento, un problema, digamos, donde hay algo a cumplimentar obligatorio, como en las leyes laborales acústicas, ¿sí? Bien, bueno, continuamos un poquito. Como ven, la bondad del sistema del steel es la mitad del espesor respecto a este, que es ganar superficie, y muchísimo más liviano, ¿sí? Entonces, también ganamos ¿en qué? En la necesidad de la estructura. La estructura que yo voy a tener edilicia para soportar esta carga va a ser un hormigón recontra pesado, unas bases, digamos, para poder soportar esto, y en este caso va a ser absolutamente diferente el costo que voy a tener final de estructura. Bien. Soluciones de paredes interiores. Bueno, las soluciones van a estar dadas con las placas, que son placas estándar, placas RH para locales húmedos, placas resistentes al fuego, RF, placas resistentes al impacto, llamadas impact, y placas que puedan soportar el peso por cada fijación de, por ejemplo, 60 kilos, como son estas placas Hábito, como estas, ¿sí? Y va a haber también planteos de una placa sola, estos tabiques o particiones interiores, o podemos tener conformaciones con dobles placas, ya sea teniendo una y una, o teniendo dos de esta, ¿sí? Dependiendo la necesidad. Y ahí va el análisis de cada obra y va lo que hacemos en Saint-Gobain en especificación para justamente brindarle la solución específica para el proyecto. En entrepisos, que también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista acústico, vamos a tener resoluciones de entrepiso con una mezcla, un entrepiso húmedo, donde voy a tener lana de vidrio por arriba de un contrapiso armado, y por debajo voy a tener una lana en rollo antes de colocar las placas de cielo raso. En esta solución de entrepiso también voy a poder tener un steel deck, una estructura metálica ondulada, de chapa ondulada, que es un encofrado perdido. Arriba de eso voy a poder colocar un panel de alta densidad, PF, que es 20 milímetros en 100 kilos, ¿sí? Lo mismo que estamos colocando acá, con un zócalo, igual que en esta resolución, igual que en esta resolución. ¿Y qué nos va a permitir eso? Después poner un polietileno para colocar el contrapiso armado, húmedo, y después el solado final, igual que en este caso, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenemos que tener el polietileno? Porque el panel va a tomar humedad, si no. Porque vamos a construir, tanto en este entrepiso mixto como en este, un contrapiso armado, ¿sí? Va a tener que ser armado porque abajo tengo un elemento elástico que
como va a tener cierta flexibilidad, si no, ese contrapiso se va a partir. Y luego voy a ir con el piso terminado. ¿Qué me permiten estas soluciones? Ahora vamos a ver esta última. Me permiten que todo ruido de impacto, que yo camine arriba en este entrepiso, salte, corra, no viaje por estructura como viajan los ruidos de impacto, ¿sí? Hacia abajo. Entonces me permite tener aislamiento aéreo y también aislamiento de ruido de impacto. A las pisadas, a los corrimientos, al rebote de pelota, etc. En este último caso que vemos, este entrepiso, es todo resuelto en seco. Vemos que tiene más capas de lana. ¿Y por qué? Más capas, más espesor de lana. Para compensar lo que no hay de contrapiso húmedo. Entonces, vamos a tener por arriba del OSB estructural, que siempre va a ser de 18 milímetros o más, eso lo va a calcular un estructuralista, pero el límite es 18, vamos a colocar el panel de alta densidad de 20 milímetros en 100 kilos con el zócalo hasta nivel de piso terminado, tiene que llegar ese zócalo. Ya no vamos a necesitar el polietileno, porque arriba tenemos 2 fenólicos cruzados o 2 OSB cruzados de por lo menos 18, ¿sí? milímetros de espesor cada uno, y arriba el sistema que llamamos SuperTech, si tenemos lugares locales húmedos, o un adhesivo y un solado, o un piso flotante, o lo que tuviéramos. Y por debajo vamos a completar el aislamiento para tener una performance parecida a nivel acústico a los anteriores. Siempre estos tienen, al tener masa, van a ser superiores igualmente al seco. Vamos a completar con 2 espesores, un fieltro liviano y un Acoustiver R, ¿sí? Son 2 lanas de vidrio en rollo, ¿sí? Una ancho 1,20 y otra que ya viene precortada a 0,40. Las placas que decíamos, la estándar, la RH para locales húmedos, la resistente al fuego, placas de alta densidad, Impact para los locales húmedos y de alta densidad, Impact RH, y las que soportan por cada fijación 60 kilos de cuelgue. Las Hábito. Bien. Algunas imágenes. Estas placas que soportan peso las puedo colocar en un sector nada más, donde sé que voy a colocar un plasma enorme o una alacena, ¿sí? Con eso es suficiente. No necesito ponerla en toda la pared, ¿sí? Y van a ir acompañadas esas soluciones siempre de aislamiento acústico con el producto de lana de vidrio ya cortado a 0,40 o los paneles de mayor densidad. ¿Sí? Húmedo versus seco. El RW, ¿se acuerdan? Era lo que paraba de sonido ese cerramiento, 41 decibeles, versus esta conformación en steel, que es una placa de yeso a ambos lados, una estructura de 100, con la lana de vidrio en rollo en 100 milímetros, y nos da un RW estimado. Estos son estimados porque si no tenemos que medirlos de laboratorio, ¿sí? Están basados en ensayos anteriores, pero son estimados, ¿sí? 55 decibeles cuando ya agrego 2 placas. Ven que ya yo pasé a poner doble placa y no nos vamos al doble de performance, como les decía. En acústica ya cada escalón que subo cuesta mucho en espesor, subir en densidad de lana, subir en cantidad de placas, ¿sí? El esfuerzo que se va haciendo, ¿sí? Y el RW va siendo superior, pero voy agregando a la solución. Aquí lo que pasé es de placas de 12,5 a dobles placas, ¿sí? A una lana en panel, en este caso, y acá una lana en rollo, ¿sí? Entonces, acá hay un cambio de ¿qué? De densidad en un caso que en el otro. Y por último, vemos un poquito, estamos bien de tiempo, seguridad frente al fuego, que yo les decía que también es importante. ¿Por qué? Porque estamos habitando todos los lugares que estamos
que son proyectos y luego futuras construcciones. Y para que bomberos tenga la posibilidad, si hay un siniestro, de evacuar a las personas, ¿sí? Y para estar entonces seguros frente a eso, lo que necesitamos es tener soluciones que sean o incombustibles, que es frente a la clasificación al fuego de la norma IRAMS en 1900, RE1, los materiales incombustibles, o RE2, de muy baja propagación de llama, que no producen ni gases tóxicos ni humos oscuros. Y esto es lo que nos pide bomberos, para estar en contacto con las personas, ¿sí? Para estar seguras y para que bomberos, si hay un siniestro, tenga esos 15 minutos que necesita para evacuar, ¿sí? Además de las medidas de seguridad, de salida, de escape, etcétera, que todo proyecto tiene de planteo contra incendio. Por último, vemos las ventajas del sistema, ¿sí? Como repaso: mayor eficiencia, sustentabilidad, construcción respetuosa con el medio ambiente, ¿sí? Dado a que tenemos menos emisiones por el menor consumo que generamos, con construcciones aisladas, mayor confort, tanto térmico, recuerden, como acústico, frente al fuego, seguridad. Todas estas soluciones están acompañadas de certificaciones, ¿sí? Tenemos lo que se llaman declaraciones ambientales de producto, o EPD, que es un análisis de cada material que se fabrica, tanto en placas como en lana, por ejemplo, que es el análisis desde la materia prima hasta la disposición final y los impactos que hay en el agua, en la tierra y en el aire, ¿sí? Si se usa o no energía, y esos impactos que hay se contrastan contra la disminución de esos impactos que hay cuando nosotros incorporamos aislamiento. Y por supuesto la balanza es inclinada siempre, el impacto es ínfimo respecto a los beneficios que da el ir por una construcción como el steel, que nos permite tener estos niveles de confort, de poder plantear estos niveles de confort. Es un sistema abierto y flexible, la durabilidad y la rapidez de ejecución de obra. Recordemos que también vamos a tener mayor espacio hacia el interior cuando ya tengamos las cáscaras en steel, y por ejemplo el drywall nos permite tener mayor espacio. También nos permite normalizar la obra, tener una obra más limpia, con menores desperdicios, porque son materiales que ya vienen de fábrica pautados para el sistema, y entonces tenemos una racionalización de los materiales, y también podemos panelizar el sistema en galpones y después llevarlos a la obra. Bueno, soy todo oídos. Tenemos el software térmico, con lo que se pueden hacer cálculos, ¿sí? Los cálculos que hemos presentado están hechos con este software, que se pueden descargar directamente, sin nada más que llenar los datos y simplemente. Y bueno, y nada más. Bueno, Bettina, Me fantástico, fantástico voy- todo. Yo diría, Me si voy al quieren final. Muchas gracias. hacer... No, buenísimo, excelente. Si quieren Había hacer, unas preguntitas, pero bueno, no hay poco si quieren tiempo. hacer preguntas, pueden o levantar la mano o directamente abrir el micrófono y preguntar, ¿qué les parece? Muchas gracias por aguantarnos, porque lo digo en plural porque hay todo un equipo atrás. No estoy sola, estoy acá frente a esto, pero siempre hay todo un equipo de trabajo. Y bueno, sé que es tarde, que hay cansancio ya a esta altura de la semana y del día, así que muchas gracias a todos. Un placer. Bueno, para nosotros es un placer que ustedes estén acá ayudándonos a actualizar siempre los contenidos y los conocimientos. Así que si te parece, Luis, tiene la mano levantada. Te escuchamos, Luis. Bien, Buenas, primero ¿qué gracias por la tal? charla. No, Te por quería hacer favor. una consulta. Suponiendo, en casos de hacer una obra de medianería, el Sí. encuentro entre una obra, una casa ya construida, que de obra húmeda tradicional, y usando estos Ujú. sistemas, ¿cómo sería ese encuentro?
Bueno, hay esquemas de encuentro. Te digo, acabas de preguntar lo más difícil del sistema cuando hay encuentros con alguna construcción, porque son complejos esas resoluciones para darle estanqueidad, ¿sí? Hay que incorporar barreras de agua y viento, hay que incorporar, digamos, algunos otros materiales, resoluciones con cinguería, o sea, hay que cranearlo eso, hay que agarrar el detalle y ver, a ver qué altura tengo de medianera, me sobrepasa, llego más bajo, el agua va a escurrir, entonces, ¿cómo hago para que ese encuentro tenga un escurrimiento y lo acompañe una cinguería? Digamos, o sea, la tengo que pensar. Acabas de meter el dedo en uno de los puntos donde hay que poner lupa y pensarlo, ¿sí? Te iba a preguntar si eso lo vemos en la cursada o es algo que lo vemos más en detalle dentro de un Y más no, especializado. porque eso es como, viste, cada proyecto, porque la verdad es que no sé si hay detalles de eso, desconozco, pero es más a pedido de, mira, tengo esto, y están abiertas las puertas para que te contactes con el INCOSE o con cualquiera de las marcas que estamos dentro del INCOSE, con la consulta a través de las web, que nos llegan en este caso asistencia técnica y a especificación, y con todo gusto vamos a estar ahí apuntalando. ¿Mm? Bueno, si hay alguna pregunta. Gracias, Luis. ¿Alguno más quiere hacer una consulta? Puede abrir micrófono y preguntar. Dejo de compartir, así los veo si quieren. Por ahí hay algo de la presentación, no sé. Vuelvo para atrás. Bien. O estuvo clarísimo, Bueno, están agotadísimos. no, están escribiendo ahí en el chat, están escribiendo que estuvo clarísimo todo, que muchísimas gracias. Bueno, genial, Excelente, genial. dice Rolando, como Bueno, siempre. Así que si nada, puedo, no se vayan, si pueden prender la cámara, lo que puedo hacer es un print de pantalla para hacer una imagen del encuentro nuestro, si les parece. sí, como no, perfecto. Las que puedan prender la cámara. Yo sé que es un pedido complicado, porque me pasa en otros cursos que hacemos virtual y bueno. Pero bueno, ahí vamos. Ahí estamos. A ver. No, todavía no lo tengo. Ahí está. Bueno, muchas gracias, gente. Gracias a vos. Espectacular. ¿Eh? Muchas Bueno, gracias. fantástico. Nosotros nos encontramos de vuelta la semana próxima, el jueves, con la clase 4. Acuérdense que la grabación de las clases van a estar en el canal de YouTube de la coalición, que ahí vamos subiendo todo a medida que podemos y estamos comunicados por el grupo también. Así que gracias, Betina, un placer haberte reencontrado en estas Sí, circunstancias más que yo nada. también. Manda cariños al resto del equipo que sé que hay también detrás, seguramente. Así que bueno, nada, Por una supuesto. alegría Dale. grande. Gracias. Y gracias a todos, chicos. Nos vemos la semana que viene. Chao, Bueno, buenas gracias. noches, hasta luego. Chau, chau.